Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me brinda de poder compartirles un pensamiento de la palabra del Señor. Lo he tomado del Salmo 69 y le he puesto un pequeño título a manera de pregunta. Dice, ¿te sientes morir? Pregunto, ¿te sientes morir? Bueno, entonces este Salmo 69 encontramos una persona que se sentía así, se sentía morir. Y es el salmista David, el rey David. Todos sabemos quién era el rey David, ¿verdad? El rey de Israel. Entonces, vamos a leer los tres primeros versículos porque son 36, pero voy a leer solo los tres primeros. Dice así la palabra del Señor, dice, sálvame, oh Dios, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, en lodo. Es un barro blandito, así como el que está a la orilla de los ríos, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado, me ha cubierto. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Bueno, gloria a Dios. Entonces vemos que pues David era un hombre que, como todos los seres humanos, imperfectos, llenos de errores, y David no fue la excepción. Sabemos los muchos errores que cometió David, errores graves, pero también vemos la misericordia de Dios en la vida de este hombre. ¿Sí? En este momento, en este salmo, David expresa un clamor a Dios por una situación que estaba enfrentando y que él sentía que esa situación lo estaba ahogando. Se sentía morir. David sentía que los problemas que estaba enfrentando en este momento de su vida eran como aguas que lo cubrían. Él lo expresa así de una forma metafórica, compara su situación con aguas que han entrado hasta su alma. Siente que se está ahogando, que se está muriendo. Y bueno, dice, sálvame, oh Dios, sálvame, acude a Dios. Acordémonos que David desde niño fue instruido en las cosas de Dios. Mire lo importante que es que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos desde niños, enseñarles que hay un Dios en el cual ellos pueden confiar, en el cual ellos pueden acudir, apoyarse, refugiarse. David vemos relatos donde él desde muy joven, con esa confianza que tenía en Dios, enfrentó circunstancias difíciles y salió victorioso. Porque es que Dios trae al corazón del hombre una confianza, una seguridad que lo lleva a ser capaz de enfrentarse a cualquier tipo de situación. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, que Él me da la fortaleza. Amén. Pero en este momento David dice ahí el Salmo que David en esa crisis que estaba viviendo se sentía morir por sus errores, por sus equivocaciones. Dice aquí, Dios, tú conoces mi insensatez en el versículo 5 y mis pecados no te son ocultos. O sea, David era consciente de sus equivocaciones, de su insensatez, de que había metido la pata, se había equivocado. Y es que, pues obviamente, las equivocaciones en la vida traen consecuencias, traen consecuencias.
Eso todo el mundo lo sabe. Las malas decisiones traen consecuencias. Pero ahí estaba David pidiéndole a Dios, sálvame, sálvame, Señor. Esa palabra sálvame, Yasha, dice aquí en el diccionario Strong, salvará, liberar, socorrer, amparar, ayudar, defender, favorecer, librar, salvar, rescatar, dar la victoria. Estaba pidiendo auxilio, estaba pidiendo auxilio. Entonces, me llama la atención, vemos que aquí en este salmo hay una persona clamando, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, porque se sentía morir, porque el problema que estaba enfrentando se sentía incapaz de enfrentarlo solo. Leyendo este salmo, me llamaba la atención que muchas personas atraviesan por situaciones difíciles, crisis, ¿sí? Económicas o emocionales o crisis en el hogar, que los dejó la esposa o que se fue el esposo, situaciones que son realmente complicadas de afrontar, deudas, personas que por deudas entran en una depresión y llegan hasta suicidarse. Personas que porque las dejó su cónyuge, perdón, o se fue su novia, piensan en quitarse la vida. Situaciones que son realmente parecidas a estas. El problema de David aquí parece que era que tenía muchos enemigos, enemigos que estaban ahí a toda hora asediándolo, queriendo matarle, queriendo hacerle daño, queriendo desprestigiarlo, queriendo aplastarlo. Y era una situación insoportable para David. Esa era la situación de David. Yo no sé tu situación, pero lo que sí sé es que David clamó a Dios. Hay personas que prefieren salir corriendo a suicidarse, personas que acuden a todo el mundo, pero no quieren acudir a Dios. Les cuesta levantar la cabeza, les cuesta creer en el Dios de la Biblia y prefieren suicidarse. Eso me parece terrible. Que tengan un grado de incredulidad tan terrible, que sean incapaces y prefieran suicidarse que acudir a Dios. David clamó a Dios. Dios es un ser real. Dios dice en su palabra que Él vino a darle libertad a los cautivos, que los que claman a Él no serán avergonzados. Él dice, clama a mí, que yo te responderé. Él dice, no temas, yo te ayudo. Dios quiere bendecir al ser humano. Dios quiere ayudar al ser humano. Dios quiere hacer algo por el ser humano. Y lastimosamente veo personas que en medio de sus crisis, en lugar de acudir a Él, prefieren hacer de todo hasta llegar al punto de suicidarse en lugar de acercarse al Señor. Eso me parece el colmo de la necedad. Me parece el colmo de la incredulidad. Pero vuelvo y repito, Dios es un ser de misericordia. Dios quiere ayudar al ser humano a salir del lodo en el que se encuentra sumergido, porque son las malas decisiones
que el ser humano toma, la que lo llevan a entrar en todas estas crisis. Son sus malas decisiones las que lo llevan a caer preso de las drogas, de la delincuencia, de situaciones en las cuales queda atrapado y no sabe cómo salir y terminan optando por quitarse la vida. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios quiere ayudarte. Por eso David clamaba a Dios, porque David sabía que Dios está presto a socorrer a los que lo invocan. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el Salmo. Mi socorro viene del Señor, mi salvación viene de lo alto, del Dios que creó los cielos y la tierra. Acude a Él. No pienses en quitarte la vida, eso no es una solución. Los suicidas no entrarán en el reino de Dios. Eso dice la palabra, dice que los homicidas no entrarán. Suicidarse no es una solución. Dios tiene la solución a tu problema. De pronto tú no la ves, pero déjaselo a Dios. Coloca tu situación delante de Él y deja que el Señor se encargue. Tú simplemente haz como Dios le dijo a un hombre, solamente cree. Solamente cree. Y algo que yo veo aquí, una situación más extrema todavía, es lo que pasa en el versículo 3. Mire lo que dice aquí. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Una situación más extrema es eso, que tú clames a Dios. Yo he pasado por ahí. Que tú clames y clames y clames. Yo creo que los cristianos que tenemos cierta madurez en las cosas de Dios, hemos atravesado por esa situación, que no obtenemos una respuesta inmediata, sino que, al igual que David, dice, estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Ya llevaba un buen tiempo David clamando a Dios, buscando el favor de Dios, buscando la salvación de Dios. Estaba cansado de llorar, ya estaba enronquecido de tanto pedir auxilio. Y no llegaba la respuesta. En el Salmo 40 dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó hacia mí. Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar la respuesta de Dios. Dios responde. Dios responde. Pero esas situaciones donde Dios nos responde de inmediato ponen a prueba nuestra fe y nuestra confianza. Porque muchas personas, al no ver respuesta inmediata, se alejan de Dios murmurando, hablando mal. Pero sabemos que Dios tiene el control de todo. Y el Señor dice en su palabra que Él no desampara a los que le buscan. Que sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Que ningún bien le hace falta a los que le temen. Dios no descuida a los que le buscan, a los que le son fieles. Hay que aprender a esperar. Hay que aprender a confiar en el Señor. Dice otro salmo. Me gustan los salmos. Dice, como el siervo mira a la mano de su Señor, así miro yo todos los días
esperando su misericordia. Como quien dice, ¿hasta cuándo voy a pedir? ¿Hasta cuándo voy a clamar? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí buscando tu respuesta? Bueno, hasta que llegue. El Señor Jesús dijo de una mujer que a causa de su insistencia, un juez que era injusto le respondió. Y el Señor dijo, si eso hizo este juez que era injusto, ¿cuánto más hará Dios a los que le claman de día y de noche? No tardará en responderles. Lo que pasa es que Dios determina tiempos. Y eso el salmista David lo entendía. Mire lo que dice aquí en el versículo 13, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. O sea, David estaba ahí esperando el tiempo de la buena voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios no responde inmediatamente, debemos aprender a esperar, a confiar en Él, a no perder la fe, que Dios responde, su respuesta llega en su tiempo, en su momento. Entonces, querido amigo, querido hermano en Cristo, si tú te sientes morir, debes entender que Dios no está muerto. Y como Dios no está muerto, hay esperanza, hay oportunidad, hay salvación. Tenemos una esperanza viva. Porque Cristo resucitó, tenemos una esperanza viva. Y Él envía su respuesta. Él actúa y trae a nuestra vida esa solución, esa salvación, ese socorro, ese auxilio que cuando nosotros clamamos a Él, Él no nos deja morir. Eso sí, tenlo por seguro. Yo lo he evidenciado en mi vida muchas veces que he enfrentado situaciones de diferente tipo. Yo corro a arrodillarme delante del Señor, como dice su palabra, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y yo he visto la respuesta de Dios. Yo he visto cómo Dios se mueve a mi favor, cómo Él abre puertas, cómo Él toca corazones, cómo Él me consuela, me fortalece, me ayuda a seguir adelante, cambia mi manera de pensar, me hace ver las cosas de otra manera, porque a veces como que nos encerramos en un pensamiento pesimista, pensando que a lo mejor el problema es más grande que Dios, y es todo lo contrario. Dios es más grande que cualquier problema. Amén. Entonces te animo para que sigas orando, para que tomes fuerzas en el Señor. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame. Señor, tú tienes el control de toda situación que yo estoy enfrentando. Creo, Señor, que tú me vas a ayudar. Creo que tú me vas a sacar victorioso de esta adversidad. Creo que esta crisis no me va a hundir, no me va a ahogar. Tú me vas a sacar adelante de este problema. Créalo. Amén. Dios me lo bendiga. Que estén muy bendecidos hoy.